Sigue la polémica por el freno que metió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Diputados de Morena van a presentar un juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán al considerar que se extralimitó en sus funciones. Esto tras hacer uso del voto de calidad, que es un derecho que, a decir de la Corte, le corresponde por ser el presidente de la segunda sala, que fue donde se votó esta acción de inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Así lo establece el artículo 56 de la ley de amparo. Por su parte, el presidente López Obrador reiteró que no cesará en su intento por regresar la reforma eléctrica propuesta por Adolfo López Mateos en los años 70 y disolver la de Enrique Peña Nieto en el sexenio pasado. Le vamos a tener todos los detalles porque va a ser parte fundamental de las reformas que proponga el presidente o que presente este lunes que se conmemora o que se celebra el Día de la Constitución en México. Vamos a entrar a estos temas y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Pero que ahora estén resolviéndolo así en la Corte, pues solamente acredita dos cosas. Primero, el hacer un juicio político contra este ministro por no haber asumido los procedimientos internos para la deliberación de un tema como este, pero además también el que nosotros como Poder Legislativo hagamos las reformas necesarias en la ley de amparo. Mire, en principio, con relaciones el ministro Pérez Dayán, y no es un tema personal, no estamos hablando de personas, es un tema que va más allá de personas o de los que tienen la responsabilidad temporal del mandato de custodiar el Estado de Derecho. La ley establece otro procedimiento antes de ejercer el voto de calidad por parte del presidente de una de las salas. Debieron haber llamado a otro ministro para que intentara un nuevo proyecto de sentencia que intentara conciliar las dos argumentaciones contradictorias. Si continuara el empate, entonces sí podría el ministro ejercer su voto de calidad. No hicieron eso. Violaron su propia ley. Bueno, fue así con estas palabras como la bancada de Morena en la Cámara de Diputados confirmó que buscará llevar a juicio político al ministro Alberto Pérez Dayán tras considerar que se extralimitó en sus funciones al haber emitido un voto de calidad que sí le otorga la Constitución, porque es el presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, y con esto se terminó frenando la reforma eléctrica porque hubo un voto dividido de esa sala, dos ministras, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz y Lenia Batres, votaron en contra de declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica. A favor de que se declarara inconstitucional, como finalmente sucedió, votaron Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán. Había un empate. Como Alberto Pérez Dayán es el presidente de esta segunda sala, tiene el voto de calidad, con lo que se pudo declarar inconstitucional esta reforma del presidente López Obrador. Así estuvo la cosa, pero ya lo había hecho en algún momento, que fue lo que explicó la Corte, Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel había utilizado en otro momento, de las cercanas al presidente o a la 4T, había utilizado su voto de calidad como presidenta de sala. Pero bueno, tras estos señalamientos, la Suprema Corte de Justicia, le decía, respaldó el voto de calidad, aclaró que la presidenta de la Corte, Norma Piña, así como los presidentes de las dos salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán, tienen esta facultad legal de emitir este voto cuando existan empates en las votaciones, como lo marca la ley de amparo que rige este tipo de procedimientos. ¿En qué consiste este tema del voto de calidad? ¿Cómo se emplea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Aquí le dejo más detalles. Estándose entonces en el supuesto del artículo 56 de la ley de amparo, al haberse calificado de legal la excusa formulada por el señor
ministro Lainez Potisek, se aprueba este proyecto con el voto de calidad de la presidencia. Sí. De esta manera, el ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió su voto de calidad con el cual otorgó un amparo a 6 empresas que impugnaron la ley de la industria eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2021. Esto después de que el ministro Javier Lainez argumentó que su participación en la discusión sobre la reforma eléctrica retrasaría la misma al no conocer el asunto. Sin embargo, la votación resultó en empate, por lo que el ministro Alberto Pérez Dayán emitió su voto de calidad, con lo que aprobó frenar la ley de la industria eléctrica. De acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Amparo, el voto de calidad puede ser emitido siempre y cuando uno de los ministros de la sala se manifieste impedido de conocer el asunto, por lo que no podría ser parte de la votación, misma que de resultar en empate tendría que ser definida con el voto de calidad del ministro que presida la sala. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y el presidente López Obrador dijo que va a enviar a la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar la reforma energética de Enrique Peña Nieto y regresar a lo que dejó Adolfo López Mateos. Esto fue en los 50, me equivoqué hace unos momentos, de los años 70. En los años 50, imagínense, está peor, porque estamos regresando todavía más en el tiempo para una reforma que hoy, para los tiempos actuales, con las energías limpias, con la transición energética, pues no corresponde. Pero así lo dijo el presidente. Nosotros también ya estamos considerando el que voy a enviar en el paquete del día 5, pues una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética, dejarla como la dejó el presidente López Mateos, porque si no, imagínense cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público. Y bueno, a todo esto, ¿quién es el ministro Alberto Pérez Dayán, a quien le quieren hacer un juicio político? Bueno, fue nombrado como ministro de la Corte en el 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón, el panista Felipe Calderón. Pérez Dayán cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito jurisdiccional al desempeñarse como juez de distrito, magistrado de tribunal colegiado de circuito durante este sexenio. También se ha caracterizado por votar en contra de las propuestas hechas por el gobierno del presidente López Obrador. Por ejemplo, el proyecto en el tema que él mismo elaboró, con el que se invalidó el Plan B en materia electoral, que impulsaba el presidente. En fin, también tiene ahí algunos asuntos, luego se le ven estas peleas de box en los primeros lugares, en todo este asunto de pues lo que consideran los privilegios, digo, y no porque no se lo puedan pagar, pero ha tenido también sus polémicas Alberto Pérez Dayán. Pero esto estamos hablando de un tema pues eminentemente constitucional, de facultades que tiene un ministro de la Corte para tener voto de calidad. Es decir, ahí sí que por esto quieran hacer un juicio político, pues suena completamente descabellado. Estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. En ese sentido, nada nos va a doblar. Nada nos va a doblar. Se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan. Pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea. Si después de todo lo que sucede me voy a ir a vender tamales, ahí les mando el menú. Bueno, otro capítulo de la guerra, del enfrentamiento entre el presidente y el Poder Judicial, en particular la Suprema Corte de Justicia. Le decía que este lunes 5 de febrero, que va a conmemorarse el aniversario de la Constitución mexicana, pues hay un episodio que nos recuerda cómo empezó este jaloneo, este enfrentamiento más frontal, porque si bien es cierto, lo tenemos casi desde el inicio del sexenio, con Arturo Saldívar como presidente de la Corte, pues fue una relación mucho más tersa con el presidente López Obrador. Después llegó Norma Piña y ahí sí las cosas se rompieron. Pero le decía de este tema del próximo lunes del aniversario de la Constitución, porque justo hace un año en Querétaro fue cuando comenzó, digamos, ya de forma un poco hasta más personal,
el enfrentamiento, porque se acordará que en esos momentos la ministra de la Corte, recién llegada a ese cargo, Norma Piña, al cargo de presidenta de la Corte, pues no se puso de pie cuando el presidente López Obrador llegó y cuando no la saludó, no se saludaron, en fin, como que hubo una especie de falta de respeto o de protocolo que consideró el presidente López Obrador pues una ofensa, una afrenta hacia su investidura presidencial, y bueno, de ahí hacia adelante ha sido todo conflicto, enfrentamiento, discusiones y descalificaciones, que es en lo que yo creo que no deberían de caer los poderes de la Unión, en la que se ha caído sobre todo el presidente López Obrador, que tiene el micrófono todas las mañanas y todos los días para hablar de lo que él considera que no está bien en el país, y entre muchas cosas que considera que no está bien, producto de los gobiernos anteriores o de herencia de gobiernos anteriores neoliberales, es el tema del Poder Judicial, de cómo está. Ayer dijo que está podrido, lo ha dicho 1000 veces, que se tiene que hacer una reforma completa, pero bueno, este episodio de la ley de la industria eléctrica y el voto de calidad del ministro Pérez Dayán y la respuesta de quererle iniciar un juicio político solo es parte de otro de los capítulos más que van no solo a mantenerse, sino a crecer en abril próximo, que ya le he contado aquí que están listados temas en la Suprema Corte de Justicia para darle reveses a otras de las reformas legales que ha pasado el gobierno y el partido en el poder, Morena, en la Cámara de Diputados, con ese viernes negro, ¿se acuerda? El viernes negro de abril del año pasado, donde se pasaron al vapor, fast track, muchas iniciativas y no se cuidaron pues los temas legislativos eminentemente, como se deben hacer los procesos legislativos, y por lo tanto, al no haberse cuidado ese proceso, la mayoría van a considerarse, igual que esta ley de la industria eléctrica, inconstitucionales. Esto va a suceder en abril, cerquita ya de las elecciones, de la elección del 2 de junio. Así que este pleito no va a ser más que crecer, y la verdad de forma muy lamentable, porque poderes de la Unión, como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que son los tres poderes de la Unión, están en un enfrentamiento tan frontal de descalificaciones, de polarización. Siempre ha habido diferencias y eso es parte de una democracia, pero ya llegar al enfrentamiento, asusado además todas las mañanas por el presidente, me parece que no le va bien al país, a la democracia y tampoco al proceso electoral del próximo año, porque si bien los actores políticos lo que quieren es dividir entre los que estamos ahora, los que queremos un cambio, y entre los del pasado o los que representan al pasado, eso en temas políticos electorales o de campaña puede estar bien, pero no en un asunto donde ya se están agrediendo, peleando, descalificando los titulares de los tres poderes de la Unión, los tres poderes del Estado más importantes, Poder Judicial, Legislativo y el Ejecutivo. Así que no augura un buen cierre de sexenio, y sobre todo de aquí a que vengan las elecciones del próximo 2 de junio.